ya lo triste fue cuando ya desperté yo en el hospital, que me di cuenta de mi dura realidad. Yo recuerdo que eran tanto los golpes pues en mi cara, en mi cabeza, que yo ni siquiera podía llorar por lo que estaba sintiendo, porque mi paladar, mi cara estaba muy destrozada y nada más eran como las lágrimas pues que salían de mis ojos, y queriendo yo gritar mi desgracia. Y lo que más yo pensaba era mi familia, mis papás, mis hermanos, que yo me vine con la ilusión de pues superarnos, de ayudarlos a ellos, y ahora pues ya no iba a ser una ayuda, sino también una carga para ellos. Yo pensaba todo eso, y bueno, así pasó algo de tiempo. El caso que yo estuve 2 años hospitalizado en 3 diferentes hospitales en México. Estuve en Delicias, Chihuahua, en Ciudad Juárez, en Ciudad de México. Al principio, cuando mi accidente en México fue, por ejemplo, el Instituto Nacional de Migración de México, que procesaban ellos mi caso. Ellos apenas ni habían cicatrizado nada mis heridas, me querían mandar hacia Honduras, y la gente del hospital no quisieron que me mandaran así, y lo que ellos dijeron, bueno, ahí se lo dejamos a ustedes, ahí vean ustedes qué hacen con ellos. Y yo me quedé ahí en ese hospital, y nada más apelando a la generosidad del personal médico, trabajadoras sociales de ahí del hospital, de la misma población de ese pueblo. Y bueno, después pues me mandaron a Ciudad Juárez, después a Ciudad de México, y en todos los 2 largos años hospitalizado me hicieron 9 cirugías en total para tratar de salvarme mi mano izquierda, y fue un largo de mucho llorar y todo eso, y de alguna manera lo que siempre me fortaleció fue pues el apoyo de mi familia, de mis papás, que me hacían sentir pues que eran mi familia y no me iban a dejar, y que me amaban a pesar de esté como esté. Y ya regresé a Honduras después de 2 años, y cuando yo regresé a Honduras pues fue pues regresar a las mismas condiciones miserables por las que yo había emigrado, pues. Y si antes físicamente bien era difícil, ahora que retornaba al país con una discapacidad pues era peor. Y lo más doloroso fue pues ver a mis hermanos, mis tíos, mis tías, la novia que yo tenía, y bueno, ver la cancha de fútbol donde yo jugaba, ver la guitarra que yo tocaba desde niño. Todo eso pues hacía más dolorosa mi situación. Y pues lo que a mí me ha servido y sirvió fue mis creencias religiosas, ¿verdad? Que yo creo mucho en Dios, y a esa paz interior que, a pesar de la tormenta. En Honduras me invitaron a una reunión, una organización que se llama COFAMIPRO, Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos del Progreso, y me dijeron que si quería yo compartirles mi testimonio, y yo acepté. Y después dijeron, bueno, no solo es tu caso, o dijimos, no solo es el caso de José Luis, sino que existen muchas más personas también mutiladas por el tren.
y dijeron, bueno, ¿por qué no se organiza? Y así fue como decidimos, por medio de una radio Progreso en Honduras, hacer un llamado a esta población y buscarlos pues para organizarlos y pedir al gobierno que no solo viera las jugosas remesas que mandan los emigrantes de este país, sino que también a las personas que retornan mutiladas, que el gobierno les pueda dar becas para que puedan estudiar, que tuviéramos una seguridad alimentaria, acceso a un plan de vivienda, acceso a medicinas gratuitas. Ese eran por lo que nos organizamos en Progreso. E hicimos varias actividades, luchamos varias veces, pero el gobierno nunca quiso hacer nada por nosotros, siempre todo se quedó en promesas. Cuando ya éramos 60 personas mutiladas por un tren solo ahí en la ciudad del Progreso, decidimos hacer un viaje a Washington, y la idea era visualizar este problema, que la población conociera la triste cara de las migraciones forzadas. Otra era hablar con el presidente y las autoridades de aquí de los Estados Unidos para que exigieran a nuestro gobierno y a nuestro país hacer algo para frenar tanta migración forzada, y a la vez que el gobierno pues hiciera algo por esta población, repito, que retorna al país con una discapacidad. Y así decidimos salir un grupo a Washington, y según que al principio íbamos a salir 60 personas, todos mutilados por tren, pero a la hora de llegar al lugar acordado, de las 60 personas solo salimos 17 personas, porque la mayoría no lo dejaron venir sus familiares, porque era algo muy arriesgado, porque si físicamente bien se batalla en ese camino, no digamos nosotros cómo íbamos a batallar sin piernas, sin brazos, pues. Y esos 17 decidimos salir del Progreso y nos venimos. Y llegamos a la terminal en San Pedro Sula, donde se agarra un autobús a Guatemala. Y resultó desde ahí que algunos compañeros no traían dinero, pero algunos sí traíamos dinero. Entonces entre todos juntamos los boletos de un camión, y así fue como salimos de Honduras. Pasamos Guatemala. Recuerdo que cuando pasamos Guatemala hay que chequearse ahí en la aduana. No les importó, y pasamos así la aduana caminando y mirábamos a la gente mirándonos, que nunca habían visto tanta persona mutilada pasar por ahí, y ni siquiera nos pararon en el punto de revisión. Y llegamos a la frontera entre México y Guatemala, y bueno, ahí está el famoso río Suchiate, y ahí estábamos viendo cómo cruzar ese río, a pesar de con nuestras mutilaciones. Un compañero que venía en silla de ruedas, y cruzamos como pudieron. Nos subieron ahí en algunas balsas y cruzamos a México. Y lo difícil que fue pues recordar por donde habíamos pasado todos alguna vez cuando íbamos físicamente bien, y en México otra vez ver el tren que nos mutiló. Llegamos a un albergue que se llama Albergue El Buen Pastor, y tuvimos unos días mientras juntábamos un boleto 17 boletos de un camión para seguir a la siguiente ciudad, y así fue como pudimos cruzar México.